para formular la pregunta. Sí, gracias, presidente. ¿Qué medidas serán adoptadas para la promoción de activos culturales, en especial las cuevas incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad? Gracias, señoría. El Consejo de Gobierno tiene la palabra. Sí, señoría, buenos días. En estos momentos estamos trabajando en un plan de conservación, estudio y promoción de las 5 cuevas asturianas con arte rupestre paleolítico, que desde 2008, como usted ha dicho y sabe, forman parte de esa lista de patrimonio mundial. Son, como es sabido, Tito Bustillo, el Pindal, Candamo, la Covacilla y el Llonín. El Principado de Asturias cuenta con centros, como sabe, señoría, de difusión patrimonial, en los que estas cuevas de arte rupestre declaradas patrimonio están muy presentes, estimo, muy presentes. El caso del Museo Arqueológico, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo y el Parque de la Prehistoria de Teberga, donde existen réplicas de los paneles principales de las cuevas de Tito Bustillo y Candamo. Igualmente, la Covaciella, en Cabrales, pues cuenta con una reproducción de su panel de pinturas expuesto en el Centro de Interpretación de la Casa Bárcena de Carreña de Cabrales. Pero además tenemos también otras herramientas de divulgación y difusión, no sé si suficientes, pero las tenemos. Un audiovisual titulado El misterio de los primeros artistas, realizado por la productora de programas del Principado de Asturias, un CD multimedia sobre el paleolítico asturiano editado por la Consejería de Cultura. Y en relación con el régimen de visitas, en esto de la difusión y la promoción, quizás sea la situación, digamos, más abigarrada que encontramos, porque no todas las cuevas están en la misma situación. 2 de ellas están abiertas al público y gestionadas directamente por la Dirección General de Patrimonio, es el Pindal y Tito Bustillo. En el caso de Candamo, la cueva abre al público en Semana Santa, y las otras 2, la Covaciella y el Llonín, no están abiertas al público por motivos de conservación, aunque en el caso de la Covaciella existe esa réplica que le anunciaba antes. Si nos preguntamos por la promoción y divulgación turística conjunta de todas estas cuevas patrimonio, pues bueno, les recuerdo que esta acción corresponde y está gestionada por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, la antigua Recrea. Y con respecto a su difusión en el ámbito científico, que también es otro elemento relevante y en el que quizás tendríamos que también insistir incluso más, pues hay estudios y una publicación sobre Covaciella, hay una recopilación y elaboración final de la cueva de Llonín, de próxima publicación, y también tenemos los actos celebrados con motivo de la conmemoración del centenario de la cueva de Candamo, exposiciones, jornadas científicas que se celebraron en el 2014. Esto es lo que le puedo decir de momento en relación a su pregunta sobre la promoción de activos culturales. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, me quedo con una cosa que ha dicho usted, que es que yo cuando hice la pregunta no se la dirijo a usted, se la dirijo, como es natural, al Consejo de Gobierno. Claro, no viene y hablo sobre la promoción de activos culturales, bueno, en especial, evidentemente, de estas cuevas. Y este es el principio del problema de siempre. Y usted tiene razón. Es que, claro, esto lo promueve otro consejero, pero usted tiene parte de la promoción cultural. Bueno, lo de siempre. Al final, uno por otro, la casa sin barrer. En 2008, y además, ¿por qué he traído esta pregunta? Mire, por una razón de futuro. En 2008, como usted ha dicho, las cuevas son patrimonio de la UNESCO. Pues mire, el Camino de Santiago, en el 83 empezó Galicia y ahora, 30 años después, ustedes anuncian un plan. El Perrománico, en el 85, patrimonio de la UNESCO, 30 años después, después de 14 planes, parece que anuncian el 15º. Hombre, pues yo espero, esto es del 2008, espero no esperar 30 años para que pongamos esto en una promoción conjunta. Usted me ha relatado un montón de acciones puntuales. Yo le digo, promociónela conjuntamente. Y le voy a decir una cosa más, le voy a decir algo, usted habló de la conservación en el plan. Mire, le voy a decir una cosa para que vea que esto no es un arma política. Atento a la conservación de Tito Bustillo, atento a las filtraciones de esa cueva y atento a mal mantenimiento. Y no, se lo digo ahora, que las pinturas están bien. No se lo quiero decir como arma política cuando estén mal para recriminarle que no las haya protegido. Y no voy a insistir, pero apunte, atento a las pinturas de Tito Bustillo. Porque aparte es un activo y eso no es un museo de Campos Nuevo, que se cae
y hacemos otro cuando haya presupuesto. Eso no tiene solución. Es un activo importantísimo que, aparte, las cuevas Patrimonio de la Humanidad están en unas zonas rurales, todos leemos la prensa, y el invierno demográfico de Asturias en las zonas oriental y occidental es la Antártida. Yo no le digo que con promocionar y hacer un producto turístico eso se vaya a solucionar, pero evidentemente no desarrollarlo no ayuda nada a la solución de ese invierno demográfico. Se necesita un liderazgo por parte del Principado, que las ponga en conjunto todas en valor. Y le voy a decir un ejemplo muy claro a todos los que estamos aquí. Usted ha dicho las 5 cuevas, las ha leído, yo se las puedo repetir. Son Tito Bustillo, tenemos Candamo en el occidente, y luego tenemos Tito Bustillo, que sin duda es la más conocida, la Covacilla en el concejo de Cabrales, tenemos el Llonín en Peñamera Alta y tenemos la cueva del Pindal el Pindal en Ribadedeva, no en Ribadesella. Bueno, se lo digo, fíjese usted, ¿alguien las conoce en esta Cámara? ¿Alguien que vaya a su casa y pregunte cuáles son las 5? ¿Eso están promocionadas? Yo le digo ya que no. Son unas cuevas que tienen una falta de promoción evidente. Patrimonio de la Humanidad, se lo recuerdo. ¿Cómo los promocionamos? Con una marca. No tenemos ninguna marca que las agrupe. Usted no me ha dicho una marca que agrupe a las 5. ¿Quién la tiene? Cantabria, no tiene más lejos. Cuevas prehistóricas de Cantabria. Resultados, se lo digo muy sencillo. 260.000 visitantes de Altamira, de los cuales solo a la cueva van 240. ¿Cuántos tiene Tito Bustillo? Que es con mucha diferencia la que más tiene en Asturias. No llega a 30.000. Yo no le pongo ejemplos de cuevas francesas con más de 500.000 de visitantes. Pero es que la hubo. Esto es lo mejor de todo. Es que tuvimos marca y probablemente todos los que estemos aquí la ignoren. Se llamó Paraíso Rupestre. Se sacó en el 2003 en un ente que se llamaba Fundación Turística y Cultural del Oriente de Asturias, que tenía más objetos, pero uno cogió como bandera el promoción de las cuevas. Y anunció inversiones de 24.600.000 euros. Fíjese usted, que ahora para 30.000 o 60.000 euros, ¿verdad?, para el perro románico lo que cuesta, consejero. Bueno, pues 24 millones, sobraba el dinero. Había 13 municipios, una constitución de un patronato con 26 miembros, entre los cuales 13 municipios. Anunció centros de interpretación en cada uno de los 13. Empezamos al dislate, porque es que eso no tiene ninguna lógica museística, ninguna lógica turística y lo peor de todo, no tiene ninguna lógica. Bueno, ¿el resultado cuál es? Pues muy bien. Tenemos entre los que el Museo Neandertal, lo conocen ustedes, es imposible porque bueno, se anunció, evidentemente, se vio esta maqueta, pero ahora hay un terreno. Entre lo que no se hizo y luego los restos de naufragio, como el centro de interpretación del CAS, justo del Castillo, que está acabado, está inaugurado y punto final porque está evidentemente cerrado, cayéndose. Esos son los restos del naufragio de esa política. Yo lo que quiero es que cambie la política, porque si no volveremos a otro naufragio cuando haya dinero. Era la política de los contenedores. Había que hacer centros de interpretación ajeno a toda lógica. Modelo a seguir, mire, Francia, sur de Francia, Pirineo, una región muy parecida a Asturias, alrededor de Aguanio, parque de 13 hectáreas. 13 hectáreas que, por un lado, tiene una parte de investigación que hay que incidir, de investigación de verdad, donde hay un turismo en capas. Hay gente que va allí que pasa todo el año investigando y deja todo el dinero en la región. Ahora mismo hay 156 personas dejando su dinero. Luego tenemos un parque temático para la familia de 15 hectáreas, reproduce actividades prehistóricas. Todos los alcaldes reconocen el efecto dinamizador en la región y en una economía de una región que estaba deprimida. Claro, un parque, 15 hectáreas, no 13 centros de interpretación. Ese yo creo que es el modelo que tenemos que seguir. Y mire, le voy a decir una cosa. Lo que no podemos ser, es víctimas perpetuas en Asturias, en Patrimonios de la Humanidad, de los errores pasados. Porque yo creo que de la experiencia, por supuesto, no lo dije, pero algunos lo pueden suponer, saben dónde está la famosa Fundación Cultural, disuelta. Claro, porque obviamente 26 entes. Es que eso es imposible que funcione. Es que ya de mano, por mucho dinero que uno tenga, eso no funciona. Se gastó, lo último fue una campaña en el 2009 presentado en el Museo Arqueológico de Madrid con una productora nacional con unos costes que me prefiero no rememorar. Y la campaña era por algo sería. Pues por algo sería, pues intento saber por qué, porque desde luego por promocionar las cuevas no fue. A partir de ahí desapareció. A partir de ahí tenía Facebook, tenía Twitter. Siguen, porque esto es lo malo que tiene la red, que ahí siguen como zombies, como Walking Dead. Pero claro, la última entrada es de marzo de 2011. Y no hemos vuelto a hacer nada alrededor de las cuevas conjuntamente. ¿Por qué? Que es que tenemos que pagar los asturianos. Les dejó mal recuerdo y no queremos volver allí, no queremos volver a hablar de lo que pasó, pero es que las cuevas no tienen la culpa. Es un patrimonio activo que tenemos que promocionar conjuntamente. Voy finalizando. Y además, le voy a dar 2 ideas muy constructivas, porque creo que tiene que ser así. La primera, no necesiten 30 años, como ha pasado con el Camino de Santiago, para que vean que un órgano único es necesario para la promoción del camino, que ahora ya están en ello. Nosotros lo dijimos hace muchos años, pero ahora ustedes ya están en ello. Hagan lo mismo con las cuevas, porque si no tendrá que venir usted, tendrá que venir el consejero de turismo, tendrán que venir 4 y no se pondrán de acuerdo. Un órgano único de promoción de las cuevas del patrimonio de la humanidad. Señoría, última idea, ¿por qué no promocionamos conjuntamente todos nuestros patrimonios de la UNESCO? Hacemos un producto de patrimonios de la UNESCO y lo ponemos en los itinerarios culturales y europeos. Ahí se lo dejo, consejero.